Pues, queridos hermanos, donde quiera que nos estén viendo, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una entrevista padrísima, padrísima. Eh, es una amiga de muchos años, aunque apenas nos conocemos hace unos meses. Es una amiga del alma, aunque apenas nos conocemos hace unos meses. Y, y yo quiero compartir con ellos, con ustedes, un poquito de esta gracia que Dios, Jesús, el Espíritu Santo y la Santísima Virgen ha permitido, este, ha puesto en mi camino. A Silvia la conocí después de que tuvimos esta entrevista en Mundo Católico con Ceci Valderrama, donde presentamos el proyecto de hacer la película sobre el aviso, el libro del aviso escrito por Christine Watkins, que su título completo es El aviso, testimonios y profecías sobre la iluminación de la conciencia. Y muchos de ustedes ya habrán visto mi testimonio de cómo este libro me mueve a la conversión. Yo diría me rescata de la vida de perdición de verdad por la que yo iba. Y, y bueno, pues ahí surgió interés por el tema del aviso, eh, la gente pidiendo el libro, pidiendo consejo, etcétera. El asunto es que me encuentro con Silvia, Silvia Guerra, y ella tiene una misión en la vida padrísima con respecto a algo que yo promuevo y por eso surge este canal de México con María, porque es para promover nuestra consagración al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Entonces, cuando me entero que Silvia también tiene este llamado, pues lo primerísimo que pensé fue, tenemos que compartir esto. Entonces, bienvenida Silvia, ¿cómo estás? No te oigo. Tienes tu... Eso. Alejandro, muy bien, gracias a Dios. Buen día y pues agradecida contigo y también por tu amistad y agradecida con Dios por cruzarnos en el camino y pues por esta pequeña oportunidad de pues demostrar un poquito más sobre la consagración al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Pues yo encantado de verdad que hayas aceptado la invitación. Entonces, este, platícanos, yo conozco un poquito de ti, me he identificado con algunas etapas de tu infancia, en estos detalles amorosos que tiene Jesús y la Virgen María con nosotros. Entonces, ¿por qué no nos compartes un poquito de Silvia, quién es, dónde nace, cómo crece, etcétera? Y cómo llega a este llamado. Pues bien, yo nací en una ciudad de la frontera, en Brownsville, Texas, pero realmente soy de Matamoros, soy mexicana y pues bueno, nací en una familia muy católica, siempre recibí de mis padres pues la bendición y el regalo de la fe de mis padres, de mis abuelos. Fui bautizada católica, estuve en un colegio pues también católico toda mi vida. Así que bueno, pues yo no, por regalos de fe, no me puedo quejar porque siempre fui educada y formada de esa manera. Y pues bueno, hay una anécdota que a mí me gusta mucho compartir de esta etapa de mi vida, cuando tenía 4 años, donde, aunque algunos no me la creen, pero cuando tenía 4 años llegó una imagen peregrina de la Virgen del Carmen, la Virgen del Escapulario, a mi casa. Y, y me acuerdo que pues mi mamá me ponía a rezar todos los días un poquito delante de la Virgen. Me acuerdo que rezaba algo así como un Padre Nuestro y 3 Aves Marías de rodillas
y pues bueno, estuve rezando algunos días ahí con ella hasta que pues se llegó mi turno de hacer una petición y es que venía la kermés del colegio y pues yo iba a participar y dije, pues bueno, yo creo que es una buena oportunidad de pedirle a nuestra madre que pues que yo sea la reina del kinder, ¿verdad? ¿Por qué no? Y yo, para mis adentros, empecé con esta petición y pues en ese lapso de esa semana, tal vez yo estuve un día y otro día haciendo mi petición y uno de esos días, como en una voz interior, porque no puedo decir que escuché, realmente a estas alturas no recuerdo bien cómo fue que lo sentí, pero lo recuerdo que fue muy real, porque para mí fue palabra de honor, ¿verdad? Yo siento que ella me dice que yo voy a ser la reina del kinder y o sea, yo me emociono mucho, corro a donde está mi mamá para decirle que la Virgen me acaba de decir que yo voy a ganar, ¿verdad? Que voy a ser la reina de la kermés. Bueno, entonces mi mamá naturalmente me escucha y me dice, y lo primero que me dice, mijita, la Virgen no atiende ese tipo de cosas. Es más, a la Virgen no se le piden esas cosas. Me dices algo, pues, no es algo de importancia, pero bueno, pues vamos a ver si ganas. Y yo, no, mamá, es que ella me lo dijo. O sea, yo le decía, pero ¿de qué hablas? La Virgen me lo dijo. Yo creo que en aquel momento yo asumía que la Virgen le contestaba a todos, así particularmente, ¿verdad? O sea, yo era tan pequeña que al sentir esto, mi lógica era que si a mí me había pasado, pues a mi mamá y a mi papá y a todos también les había pasado alguna vez, ¿no? O que les pasaba cada vez que le pedían algo a la Virgen. Entonces yo decía, pues ¿por qué? ¿Por qué mi mamá no me cree? ¿Por qué no me entiende? Llegado el día de la kermés, recuerdo que me dijo mi mamá, no quiero que te vayas a poner triste, porque aparte yo ya le había dicho a las abuelitas, a las tías, a todo el mundo, ¿no? No, es que la Virgen me dijo, y me decía mi mamá, ya no digas que la Virgen te dijo, ya no digas eso. Entonces, bueno, pasó el momento, ¿verdad? Llegamos a ese día y me dice, por favor, no quiero que te vayas a desilusionar. Si no ganas, yo no quiero que tú vayas a dejar de querer a la Virgen María o que te vayas a enojar y vayas a decir, ay, ¿por qué no gané? Porque ella te quiere igual, nada más que pues esto no es importante. Y yo decía, pobrecita mi mamá, es que cómo no entiende que la Virgen me dijo, ¿verdad? Yo lo pensaba, ya no le decía nada. Se llegó el día y pues era un mundo de personas y pues se llegó el turno del reinado del kinder y era muchísimas niñas, la verdad no sé si eran 20 o 30, pero como que todo el mundo quería ser la reina del kinder y aquello era por flor, entonces este, pues bueno, las posibilidades para que me tocara a mí eran mínimas. Entonces yo llego, hacen como algún sorteo, nos forman de alguna manera y me toca ser de las últimas niñas. Así que antes de mí pasaron muchas niñas que se llevaron casi todas las flores. Y pues cuando llega mi turno, yo recuerdo ir caminando hacia el florero y solo había ya 3 flores. Entonces, pues ahora digo, las posibilidades eran mínimas, ¿verdad? Ya caminando hacia el florero, yo dije, pero ¿cuál de las 3 voy a agarrar, verdad? Todo esto así en un ratito, ¿cuál voy a agarrar? Y entonces digo, Virgencita, ¿cuál es? Y una flor se cae a un lado, se hizo hacia un lado. Y dije, pues es la que se cayó, esa es, esa fue la señal. Entonces yo la tomo, vengo, me formo y pues obviamente en el kinder no leía, no sabía nada. Y ya después de un momento las maestras empiezan a abrir los papelitos y solo recuerdo ese momento en el que me levantan la manita y dicen, aquí está la reina. Eh, y bueno, yo para mis adentros dije, ahora sí me van a creer. Y bueno, pues inicio contándoles esta historia de cuando era tan chiquita.
porque a partir de este momento entenderán que mi amor y mi fe en Dios y en la Virgen fue muy grande. Yo me sentía muy cerca de ella, me interesaba mucho por todo lo que tenía que ver con la Virgen. Empecé a rezar el rosario muy chiquita. Eh, como estaba en el colegio católico, a mí siempre me gustaba hacer la oración, participar. Yo creo que si mis maestros, alguien me llega a ver, o mis compañeros, deben de recordar que siempre quería ser la que rezaba y la que estaba ahí, ¿no? Eh, y así se desarrolló mi infancia y puede decir que toda esa parte de mi niñez con una fe muy profunda. Las apariciones de Medjugorje iniciaron en el año en el que yo nací, unas semanas antes de que yo naciera, en 1981. Entonces ya se escuchaba mucho que la Virgen se estaba apareciendo en Medjugorje y a veces escuchaba a mis catequistas que hablaban de esto y yo siempre les pedía más información y se terminaba la y yo iba y preguntaba y me acuerdo que hasta una catequista me llegó a regalar una foto de una aparición de la Virgen, como un acetato, y tenía como 8 años, pero era porque era mi sed siempre de saber más. Pero llega el momento, ya en la adolescencia, en el que, pues bueno, empieza uno a aprender muchas cosas también en la escuela, ¿no? Empieza el lado de la ciencia, empiezan las teorías de la evolución, empieza a llegar estas teorías del Big Bang, entonces empiezas a crecer y empieza también a llegar la información y de esta manera, como nos pasa yo creo que a la mayoría, la fe se empieza a desteñir, ¿no? Lo que antes tú lo dabas por más que verdadero, lo empiezas a cuestionar, porque te están dando otra información y la ciencia que siempre ha estado pues al servicio o inicialmente de Dios y de la humanidad, empezó como a separarse y a empezar a refutar cosas de la fe y a confirmar conciencia, ¿no? Y pues de alguna manera también desde niña me interesé mucho por el camino de la ciencia, entonces me gustaba leer y aprender y todo eso. Entonces llega el momento en el que yo voy enfriándome en la fe, le voy dando más el voto a la ciencia y, y luego empieza a ser ya una carga pesada para mí los temas de la fe, ir a misa, rezar. Ya se empezó a hacer para mí algo tedioso, aburrido, ya no creía, me fui olvidando de todo lo que yo había sido de niña y pues empecé a leer otras corrientes, empieza uno a leer libros que te van cambiando el panorama, te das cuenta que hay otras religiones y dices, bueno, ¿por qué para otros en otro lado del mundo su Mesías o su Dios es esto y esto y esto? Y dices, pues porque hay tantos dioses según la cultura, entonces esto es algo cultural, es algo de tradición, no es algo... Y así, les comento todo esto porque en un lapso a lo mejor de 8 años, puede decirse que de mi adolescencia a mis tempranos 20, yo sí tengo un radical cambio en mi fe y llega un momento en el que empiezo a rechazar a la Virgen, casualmente. Aquella que había sido tan cercana para mí, la empiezo a rechazar. Hay algunos libros que hablan de que la aparición de Guadalupe, por ejemplo, fue como un medio que utilizaron los españoles para conquistar a los indígenas y de esto se habla mucho y entonces dices, entonces esto fue como una trampa, ¿verdad? Entonces no hubo tal aparición y entonces yo decidí creer todo eso. Y cuando uno empieza a creer todo eso, pues los que, digo, ahora que él puedo saberlo, sabemos que si no tenemos a nuestra Madre Santísima con nosotros, estamos más desprotegidos de ser atacados, ¿no? Yo empiezo a ser atacado primero en ella
y al tener un tiempo lejos de ella, sin, ya no volví jamás a rezar, ni a buscarla, ni a creer. Después empecé a cuestionarme mucho pues la validez de los sacramentos, de la Santa Misa, y ya cuando no creía en nada, eh, recuerdo que ya eso fue como que el tocar fondo, ¿no? Llegué a decir, pues y a mí, como, y a mí quién me dice que Jesús realmente vivió y que no es una historia que alguien decidió escribir y dejar por ahí. Eh, Llegué a pensarlo y decirlo, porque quería defenderme, ¿verdad? Y a mí, ¿quién me garantiza, ¿verdad? Que Dios realmente existe. Sí, dentro de mí había momentos, sobre todo cuando tenía problemas, que como que, ay, bueno, sí, como que creía y era un ir y venir, pero de una manera muy interesada, ¿verdad? Si a mí me preocupaba algo, pues como que trataba de acercarme y sentirme católica, pero si ya no, me alejaba. Y así conocí otras doctrinas, otras filosofías, otras pues, formas de creer en Dios, pero de una manera muy, pues, muy errada. Me metí mucho en todos los temas de la nueva era, porque empecé a tomar clases de yoga y de Reiki y ese tipo de corrientes. Y esto pues realmente es lo peor que podemos hacer. Causan un daño espiritual gravísimo y hay como, yo sentí que viví un proceso de descristianización. Mientras yo practicaba todo esto, fue en el momento en el que más me iba vaciando de Cristo y de todas las verdades de su iglesia, ¿no? Así que bueno, fue algo, fueron momentos en los que yo en ese momento no me daba cuenta. Después descubro que mi mamá siempre ha sido una mujer que reza mucho el rosario y es cuando yo descubro que ver a mi mamá rezar el rosario me enojaba, me daba coraje. Era como decir, mamá, ¿por qué a la Virgen? Le decía, es que deje el rosario, tú directamente con Dios, porque según yo solo creía en Dios, pero como te lo plantea la nueva era, la divinidad y tú solo, no necesitas a nadie, tú, no, es impresionante cómo te engañan y cómo te llevan a creer que sí hay una fuerza creadora de todo el universo, pero que tú eres como si fueras un dios aquí, ¿verdad? Tú puedes sanar a los demás y tú puedes sanarte a ti mismo y todo, pero la divinidad y tú no necesitas hacer nada, puedes, no existe el pecado, puedes hacer lo que tú quieras, al fin y al cabo venimos a este mundo a equivocarnos y luego vendrán las demás vidas para que te vayas purificando, no importa si llegas a ser alguien malísimo, que si llegas a ser un asesino, al final vas a reencarnar no sé cuántas veces hasta que te purifiques, por ejemplo. Entonces, pues bueno, ¿qué temor hay de nadie si todo está permitido, no? Pero lamentablemente yo me metí en eso, es muy placentero que te digan que todos nos equivocamos, o sea, se escucha tan bonito decir, veniste a equivocarte y aprender, y si no es en esta vida, será en la otra. Entonces, bueno, no es que les quiera dar clases de esto, es que quiero que sea un testimonio para los que nos puedan estar escuchando, porque conozco muchos hermanos católicos que se dicen católicos y están viviendo en este tipo de errores que son meterse en otras doctrinas y filosofías. Empiezan con como ejercicio, pero para cuando menos lo quieren van a dejar de creer en Dios. Y bueno, pues llego a este punto en el que toco fondo y ahí es cuando yo empiezo a tener muchos problemas. Yo tenía una depresión que nadie la percibía. Era una depresión en la que yo podía verme feliz por fuera, pero yo por dentro me sentía morir. Tenía pensamientos suicidas,
sentía que no tenía ningún valor o mi vida no tenía sentido. Podía tenerlo todo y yo sentir que no tenía nada. Y, y es terrible. Ese tipo de depresión silenciosa en la que no demuestras al mundo, pero por dentro te estás carcomiendo y no sabes qué hacer con eso, es horrible. Y recuerdo poner mi cabeza en la almohada en las noches y era como si escuchara una voz que no la escuchaba eh, a través de mis oídos, pero era como si mi mente no parara en no vale la pena, debo quitarme la vida, ese tipo de pensamientos repetidos. Siempre que se llegaba la noche tenía esto dándome vueltas. Eh, Así que bueno, yo empecé a tener muchos problemas, también discutía muchísimo con mi esposo, cualquier pretexto era suficiente, si volaba una mosca, si se caía un papel, lo que fuera, o sea, había mucho enojo, mucha fricción. Entonces, una amiga mía me había invitado a un retiro de sanación y liberación, un retiro católico, y hacía unos meses, y yo pues le dije que no, que esos retiros eran nada más para lavarle el cerebro a las personas y que yo realmente no creía en nada de eso. Pero ella platicaba cosas muy bonitas, o sea, la verdad la escuchaba y se escuchaba muy feliz. Y bueno, pasó el tiempo hasta que un día yo sentí que ya no podía más y yo decido pues ir a ese retiro. Era como que no me quedaba o sea, sentí que decía, bueno, pues ¿qué puedo perder? Además, veía el testimonio de ella y decía, como que uno cuando ve algo dices, pues yo quiero un poquito de eso, ¿no? O sea, yo ya estaba tan mal que de alguna manera decía, pues bueno, algo debe de haber ahí, ¿no? Y ya pues me comunico con ella, su hermana que servía en ese ministerio me ayudó muchísimo, fue un ángel, ella y su esposo me ayudaron mucho, y pues se llega el día de ese retiro y pues yo lo que les puedo decir es que tuve un encuentro hermosísimo con nuestro Señor y un encuentro hermosísimo con nuestra Madre. En ese retiro, que ya en otra oportunidad tendría la oportunidad, porque bueno, en esta ocasión vamos a dirigirnos hacia otro tema, pero eh, tuve una experiencia muy hermosa con el Espíritu Santo, pero lo que más les quiero contar es que tuve un encuentro con nuestra Madre Santísima. En un ejercicio de la Virgen María, donde nos estaban hablando de cómo nuestra madre, o sea, de quién es ella, porque a veces no entendemos y nuestros hermanos protestantes no entienden cuál es esa figura, ni por qué la honramos, y por qué la amamos, y por qué la Virgen María. Entonces, recuerdo en esa primera parte del tema de María, que la voz de la muchacha que lo estaba dando, a mí me parecía muy aguda, muy chillante. Yo sentía como que no iba a aguantar ni 5 minutos escuchándola, de verdad me molestaba muchísimo. Pero llega el momento en el que cierro mis ojos y empiezo a ver a mi hija, eh, a mi hija Valentina, que estaba muy pequeñita, toda golpeada, toda sangrando. Para ese día que me fui al retiro durante 3 días, yo nunca me había separado de ella, entonces para mí era difícil también haberla dejado para irme a ese retiro. Entonces, de alguna manera mi preocupación de madre también estaba como que con ese pendiente, que yo estaba ahí en el retiro y que no estaba junto a ella, y empiezo a pensar en ella que está como golpeada, sangrando y todo esto. Y en ese momento empiezo a entender
que era una gracia que Dios me estaba permitiendo ver yo como madre, cómo veía Mamita María a Jesús. Para ella pudo ser la Inmaculada Concepción, sin pecado concebida, la mujer virtuosa que Dios creó con tanto amor y con tanta delicadeza, pero aún con todas sus virtudes, con toda su santidad, con ese inmaculado corazón que Dios puso en ella y que ella humildemente aceptó todo de Dios. Ella era una mamá, es una mamá, y ella vio a su niño, a su bebé, a su Jesús sufrir como cualquier madre, con ese corazón que se le partía de verlo herido. Esa fue la gracia que recibí, porque yo lo estaba viendo en mi hija. Es un querer correr a curarla, abrazarla, y no podía porque solo la veía, no podía ir a hacer nada. En ese momento entendí que Dios me estaba permitiendo ver en la mirada de ella. Y en ese momento, como algo providencial, fue algo muy del cielo, la verdad. Yo siento ese amor de María, la imagen de mi hija desaparece y en ese momento es que empiezo a recordar esta primera anécdota, esta historia que les conté de mi vida a los 4 años. Toda la historia de que yo le pedí, la que les platiqué del reinado de la kermés y que ella me dijo que yo iba a ser la reina de la kermés. Toda esta historia, como una película, empieza a rodar dentro de mi mente hasta el momento en el que yo tomo la rosa roja, me quedo con ella en las manos y entonces en el retiro me ponen yo tenía los ojos cerrados y me ponen algo en mis manos y cuando yo abro mis ojos era una rosa roja, justo como en mi recuerdo. Y entonces viene esa voz interna donde me dice ella, tú te olvidaste de mí, pero yo no me olvidé de ti. Para ese entonces yo tenía como 31 años, es decir, habían pasado casi 30 años o 27 años desde aquella vivencia, pero en ese momento que se conecta todo, la rosa roja, su voz diciéndome, tú te olvidaste de mí, pero yo no me olvidé de ti. Yo solo les puedo decir que rompí en llanto de una manera desconsolada. Sentí que había estado huérfana por voluntad propia de una madre que tenemos en el cielo y que está siempre con nosotros. Y desde ese momento yo no me he separado de ella. Desde ese reencuentro con Mamita María, no me he separado de ella y gracias a ella he podido perseverar muy pobremente porque yo pues soy muy débil y me caigo casi todos los días, pero por su amor y por su gracia y por su maternal cuidado, pues me levanto con ella a un lado. Entonces, pues bueno, comprenderán que mi amor a la Santísima Virgen María y mi regreso a la fe me han llevado a amarla y a honrarla. Y bueno, pues ahora qué les puedo decir, que la amo, es la reina de mi hogar, es la reina de mi vida, es la reina de mi corazón y para mí es muy grande. Mis hijos la aman mucho, mis 3 hijos la aman mucho y un día escuchó mi hijo, el más pequeño, decir a un niño que su mamá era la mejor mamá del mundo. Y entonces dice mi hijo, tengo 3 hijos, no se los platiqué, Valentina, Juan Carlos y Santiago, de 12, 6 y 5 años. Entonces el más chiquito escucha decir a un niño que su mamá es la mejor mamá del mundo y voltea y dice, ay mami, ese niño no sabe
Y entonces yo dije, pues va a decir, pues mi mamá es la mejor mamá, ¿verdad? Y dice, ay, mami, este niño no sabe nada. Mamita María es la mejor mamá. Y le dije, sí, ella es la mejor. Así que bueno, yo les he transmitido a mis hijos también ese amor y pues somos una familia de María. Y pues bueno, por eso viene esta segunda parte que les voy a platicar, ya habiéndoles hecho una introducción de mi vida, pasamos a lo siguiente. Oye, Silvia, me llama la atención pues esta etapa que seguramente vivimos todos los niños cuando nos hablan de Papá Dios y de los Reyes Magos y de Mamita María, en esta pureza de alma que tenemos y que aceptamos estas verdades sin cuestionarlas, con este razonamiento científico que adquirimos en la escuela. Em, entonces yo quisiera preguntarte, tú transitas tu razón te lleva a transitar, a huir de la fe, a cuestionar todo y te lleva a intentar otros caminos como son el New Age, el yoga, el Reiki, en fin, las filosofías, las corrientes, la metafísica, en todo lo que te metiste. ¿No había satisfacción en estos caminos que indagaste? No, 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 nunca. Al principio es eh, como si fuera un placebo. Yo tenía depresión, entonces dije, ay, no, pues aquí encuentro el equilibrio, la paz, la meditación y todo eso, pero no llena, nada te llena. O sea, puedes estar en todos los sentidos óptimamente como tu razón te dice que es tu óptimo y no es suficiente, nunca, nunca es suficiente. Por eso cuando estás en esos caminos, siempre hay un deseo como de más, y ahora qué más, y ahora qué más. Entonces vas llenando de otras cosas y pues obviamente todos los vicios que tenemos se potencializan. O sea, si tenemos una debilidad, que en esos medios no son debilidades, ¿verdad? Son como que características, ¿no? Porque venimos pues a hacer todo lo que nos plazca, ¿no? Entonces, como que se acentúan, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Si yo tengo un gusto por las compras, ¿verdad? Bueno, yo estoy en mi centro y todo, pero bueno, voy a ir a realizar esto que me gusta mucho, ir de compras, pero no, no, eso no, nunca te satisface, nunca hay Ujú. algo que tiene. Y realmente en mi caso, eh, yo sí reconozco que siempre he sido una persona más espiritual, más de las cosas eh, que creo, o sea, es mi personalidad, ¿no? Mi esencia, no tanto en buscar en lo material, sino en lo espiritual. Y aún así, nunca llegaba a sentir una plenitud. Podía a lo mejor experimentar un mes de una falsa paz, pero después venía más difícil la caída, ¿no? Entonces, pues buscaba algo más, ¿no? Y sí, como lo mencionas, busqué en la metafísica, también busqué en la física cuántica, que es el mundo de las infinitas posibilidades y, bueno, eh, tantas cosas que hay realmente que es increíble cómo hay elementos para distraernos, ¿verdad? Y alejarnos de Dios, que Él es la Ujú. verdad. Y ahí en contraste te puedo decir que puedo haber pasado por diferentes etapas, tal vez después de todo esto que les platico. Eh, hemos pasado por muchas situaciones, entre ellas un poquito después de que yo vivo todo esto, mi mamá enfermó de cáncer y así muchas pruebas muy duras de vida, de esas que calan hondo y para las que uno nunca está preparado. Y, y yo siempre, aunque humanamente uno siempre se dobla,
pero, pero hay una paz. Cuando estás con el Señor siempre hay una paz. Y cuando sabes que en su voluntad, que es perfecta, eh, nada puede estar equivocado, o sea, sabes que lo que suceda en su voluntad, pues es el plan perfecto de Dios. Y, y es una paz que eso nadie te lo arrebata. Y puedes estar pasando por problemas y aún así, aunque suene irónico, estar feliz, porque sí lo viví, o sea, y lo he vivido. Estar pasando por problemas y por tribulaciones y aún así sentir una felicidad, porque Dios te da esa felicidad y esa paz que no te la da nada. Y gracias. Y hay otra parte que me llama la atención. Cuando estás en este retiro y esta chica empieza a hablar, empieza a dar esta reflexión, ¿la voz era chillante o crees tú que en tu camino desviado te fuiste haciendo de espíritus? Y es algo que la gente eh, no conoce o no entiende perfectamente, ¿no? Y hago el paréntesis, cuando nosotros nos alejamos de Dios y de su camino y empezamos a indagar en otras filosofías, pues son filosofías paganas bueno, paganas y plagadas de espíritus, de de ángeles caídos, de espíritus inmundos. Entonces, a nosotros, al practicar estas filosofías, le damos cabida a estos espíritus. Entonces, la pregunta, y cierro el paréntesis, la pregunta que quiero hacerte es, ¿en verdad era una voz terrible la de esta chica? ¿O crees No, tú que le hacía ruido a algún espíritu dentro de ti? yo creo que sí creo que haya sido eso, porque de hecho ella le llamaba Mamita María y de todo lo que ella decía, el que la nombrara como Mamita María o la llamara Mamita María era lo que más chillante se me hacía. Era lo que menos soportaba escuchar, que le dijeran Mamita María. Eso me de verdad dije, se me hace que me voy a ir, me voy a levantar y me voy a ir porque no la soporto. ¿Y qué es esta ridiculez? Estos eran los pensamientos que venían. ¿Qué es esta ridiculez de Mamita María? Ay, no, yo no la voy a aguantar. Yo me voy a parar y me voy a ir. Después comprendí, como tú dices, cuando ya uno tiene un crecimiento, que esto es porque cuando uno entra en estas filosofías, y yo realmente sí soy implacable porque hoy en día me lo pelean mucho, es que solo por ejercicio, solo por bienestar, nada les digo, es que eso uno abre puertas eh, a precisamente demonios, Ave María Purísima. ¿Y por qué son? Porque su principal misión es alejarnos de Dios y es perdernos y es llevar nuestra alma al infierno. Las cosas como son, hay que decirlas como son. Entonces, ¿por qué, por qué yo habría de tener pensamientos suicidas? Porque si yo hubiera acabado conmigo, pues se acabó el problema, me voy al infierno en ese momento y ya, acaba conmigo, ¿verdad? Entonces, por eso viene la depresión, la tristeza, porque lo que quiere es acabarte. A lo mejor al principio eh, todo esto viene envuelto como en una envoltura espectacular y es como que, ay, qué padre, es algo nuevo, esto es lo que está de moda, no, la iglesia es del pasado, la New Age es lo nuevo, el yoga, el Reiki, esto es lo que se usa, es lo que está haciendo todo el mundo, es la tendencia. Entonces te metes en ese mundo, pero luego viene la depresión, muchas otras cosas. Luego hay dependencia, a, a algunas personas tienen la dependencia al alcohol, a otras drogas, y a veces no sabemos por qué, ¿verdad? Digo, son temas en los que no quiero abundar, pero en mi caso, pues me llevaron a una depresión que no tenía razón de ser en mi vida y que si yo no hubiera encontrado, si Dios en su misericordia no me hubiera guiado a través de estas amigas a ese retiro, pues yo no sé qué hubiera sido de mi vida. Pero definitivamente sí,
uno se va haciendo de esos demonios, ¿verdad? Que pues nos alejan y sobre todo creo yo esto que te digo de la voz chillante que haya sido porque algún espíritu era el que le molestaba, porque cuando yo veía a mi madre con el rosario en la mano rezar, me enojaba. Pues es como decir, bueno, pues ella que rece, yo no lo hago. No, a mí me producía enojo. Y ahí es donde se confirma esto que dices, ¿verdad? O sea, ¿por qué me va a enojar ver un rosario? ¿Por qué me va a enojar? Si la vi toda mi vida rezar el rosario y yo lo rezaba, ¿por qué me va a enojar? Y todavía le dije, y fíjate algo muy extraño que una vez sucedió, que en aquella época, un día mi mamá y yo discutimos y mi mamá traía un rosario plateado y entonces yo nunca me le acerqué. Ella estaba frente a mí, solamente que estábamos discutiendo, yo estaba enojada y mi mamá siente que le tiran el rosario y se revienta en 3 partes. Y yo nunca lo toqué el rosario. Jamás, yo ni siquiera la toqué a ella. Pero ella no vio, ella me estaba viendo la cara y entonces dijo, es que tú me lo jalaste y me lo reventaste. Y yo no hice nada. Y nunca me creyó mi mamá. Nunca, nunca, nunca me creyó. Hace poco, de hecho hace unos meses, tuvimos esa conversación, pues ahora ella me conoce y ella vio este proceso de conversión en mí y todo, ¿no? Y entonces le dije, mami, es que yo nunca lo toqué. Le dije, ¿tú crees que en este punto yo te mentiré? Y me dijo, no. Dijo, ahora sí, o sea, ahora te creo, pero en ese momento que estabas enojada, pues no te creía. Y le dije, era algo que estaba en mí. Era, o sea, se reventó así en 3 pedacitos, en 3 pedazos. Fíjate que me acuerdo de dos cosas. Un día voy por trabajo en Estados Unidos con un colaborador y camino al aeropuerto, prendo el radio y venía un programa sobre vida de santos, alguna cuestión que tenía que ver con la Iglesia Católica. Él es homosexual y era una persona, espero que Dios lo rescate, una persona mala, verdaderamente malo. Eh, Como yo le decía, él tú podrías ser un excelente papá, pero él vivía su homosexualidad, pues yo digo que a plenitud. Y por supuesto se había alejado. Y tristemente un sacerdote le había dicho que él estaba bien. Es penoso, pero nuestros sacerdotes muchas veces se equivocan, hay que rezar por ellos. El asunto es que yo vengo escuchando este programa de radio y me dice, quítalo. Dije, ¿por qué? Está interesante. De verdad estaba muy interesante lo que venía yo escuchando. Me dice, no, quítalo, me molesta. Y claro que no era él, eran sus demonios, ¿no? Le Uh-huh. molestaban a sus demonios. Eso es una cosa que recordé. Y la otra es, no entendía yo lo de tu depresión, pero ya entendí cuando dijiste, si Dios no te pone en este camino con estas amistades, a lo mejor te hubieras quitado la vida. Y justo es lo que quiere el demonio. Y entonces me acordé de Marino Restrepo cuando habla de la economía de las almas. El reino de Dios vendrá una vez se cumpla esta economía de las almas. Y es el número previsto de almas que se habrán de salvar. Primero Dios nos habremos de salvar. Es el número previsto para que de almas que se salven antes de que venga el día de su justicia. Y entonces yo lo interpreto como es la intervención del demonio con esta depresión, por ejemplo. Es la intervención del demonio para que esta cuota no se satisfaga. Para Silvia, que se iba a salvar y que se va a salvar Dios mediante, se hubiera quedado atorada en esa depresión y se hubiera quitado la vida, porque entonces le estaba restando esta cuota que tenemos que cumplir. Me queda clarísimo cómo es esta obra del maligno. Y por eso ahorita que vive México este momento tan, tan difícil, con nuestra Suprema Corte de Justicia aprobando el aborto,
despenalizando el aborto en todo el territorio nacional hasta las 12 semanas, es obra del demonio, Sí. porque estas mamás, estos papás, estos colaboradores del aborto van a estar poniendo su salvación en riesgo. La iglesia inmediatamente los excomulga, quedan excomulgados de facto. Eh, pero por supuesto tienen la opción de arrepentirse, de confesarse y de recibir la gracia de Dios. Pero si no ocurre eso, si no ocurre eso, todas estas almas, vuelvo a decir, mamás y papás que promovieron el aborto, legisladores que impulsaron el aborto, inclusive, digo yo, quienes han votado por este nefasto partido en el gobierno, pues también tienen una responsabilidad. Y, y ahí se me fue una idea, pero, en fin, no, queda la opción de que se salven, pero sí, dime. Acabas de decir algo muy interesante. Me recordó cuando hablabas de esta economía de las almas y del aborto, pues obviamente que ahorita a través de los gobiernos están siendo como Herodes, ¿no? Están exterminando a esta generación de santos. Esos bebés, puedo saber que en esos bebés hay muchas almas que tienen la misión de la santidad y no la santidad que hemos conocido hasta el día de hoy. Y eso que hemos tenido grandes santos en la historia. Creo que los santos de estos tiempos, los niños que nazcan en estos tiempos y que estén en la misión de esa santidad, van a ser santos como los que nunca antes hemos visto. Y por eso, con más eh, coraje y con más saña, se les está exterminando antes de nacer. Esto es como cuando iba a nacer Jesús o cuando había nacido Jesús y mandaron a exterminar el rey Herodes a todos los primogénitos menores de 2 años. Ujú. Es lo mismo, es decir, quitarles a muchos bebés la oportunidad de nacer. Sí, Y pues obviamente que, que, que tiene todo el sentido, por eso tiene que promoverse y por eso se está promoviendo esta, no solamente como ley, me preocupa mucho que sea como ley, pero me preocupa aún más que sea como ideología, porque, porque ya está muy arraigada en sectores importantes de las nuevas generaciones. Y eso es ya tienen esa contaminación, ¿verdad? Y entonces, al no tener ya un impedimento a través de la ley, pues va a ser algo terrible. Pero con fe, que eso es de lo que les vengo a hablar el día de hoy, sabemos que al final, como lo dijo nuestra madre en Fátima, al final, citando sus palabras, mi inmaculado corazón triunfará. Y el Inmaculado Corazón de María triunfará en sus hijos, en los hijos de María, fieles seguidores de Cristo y de la verdad. Entonces, por esa razón, pues voy a hacer bien, mi especial. vamos a ese punto, sí. Sí, por esa razón es muy importante para que el triunfo del Inmaculado Corazón de María llegue a establecerse al mundo y se frene ya todo esto, toda esta enfermedades, pandemia, leyes de muerte, todas las leyes contra natura y contra Dios, todo lo que no es de Dios, va a parar el día que venga el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Pero ella no va a reinar solita ahí en el cielo, hermosa y fulgurante, no, para que reine necesitamos dar nuestro sí, así como ella dio su fiat, su hágase
hágase en mí según tu palabra. Así nosotros tenemos que darle ese fiat, ese sí al Señor. Y el camino seguro para poder hacerlo es a través de nuestra consagración. ¿Qué es una consagración? Pues Antes es de que que, antes de sí, que nos digas, tienes tu encuentro con Mamita María en este retiro, sí. recibes enormes gracias seguramente, y luego, ¿cómo es tu encuentro con esta consagración? ¿Cómo llegas? ¿Cómo te la presenta? Bueno, el encuentro fue a través, tengo una gran amiga que es una hermana, Gina, eh, que me dice un día, hermanita, te tengo, no, nuestra madre, así me dijo, esas fueron sus dulces palabras, nuestra madre tiene una misión para ti. Yo no sabía de qué me hablaba, pero cuando me dijo nuestra madre tiene una misión, pues me sentí muy honrada. Entonces ella me pasa el contacto de un amigo de ella, Andrés en Monterrey, y me dice que él es el encargado de propagar la consagración del hogar y la familia al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Entonces, a través bueno, él es el encargado, él está encargado de distribuirla en México y en todo el mundo. Entonces me dice, te voy a pasar su contacto, ponte en contacto con él y bueno, nada más fue así, o sea, no sabía yo exactamente lo que era, me pasó el contacto y bueno, ya me pongo en contacto con Andrés, empezamos a platicar, me cuenta su testimonio de vida, que realmente es hermoso, y yo también le platico un poquito de mí, digamos que nos conocimos un poco y entonces me cuenta que él pertenece a un movimiento que se llama La Tierra de María, que nace en Ujú. Monterrey, ¿no? En el año 2017 y que pues una de sus misiones, además de promover la oración del Santo Rosario en familia, en cenáculos de oración, está la de promover y llevar la consagración del hogar y la familia a tantos hogares y familias en el mundo como sea posible. Eh, ¿Por qué esta consagración es distinta de otras consagraciones? Porque normalmente, por ejemplo, yo hice la consagración total a María con la fórmula de San Luis María Griñón de Montfort. Y esta consagración, pues es una entrega, es una preparación que se hace durante 33 días y es una entrega que se hace total de todos nuestros bienes materiales y espirituales a la Santísima Virgen, pero más bien a Jesús por manos de María. Y pues es una preparación que dura 33 días, que hay que estar en estado de gracia, es de preferencia en presencia de un sacerdote y pues es como un compromiso bastante profundo. Así que esta consagración es muy pequeña, es una guía de oraciones que nos llevan a consagrar el hogar y la familia. Nos consagramos personalmente, pero aquí lo interesante es que, por ejemplo, en estos días todos desearíamos, o los que ya nos hemos consagrado a María, quisiéramos que todos hicieran una consagración total a María, que tuvieran esa preparación de 33 días. Yo la traté de compartir con mi familia, con los más allegados, con amigos. Y en mi experiencia personal, yo varias veces intenté hacerla, pero me quedaba como que a la mitad del camino o una tercera parte del camino y la dejaba. Entonces, pasó mucho tiempo para que yo la pudiera realmente concretar. Y si a mí, es lo que yo decía, si a mí que estoy con todo el deseo y el corazón de hacerlo, tengo tantas trabas para terminarla, pues es mucho más difícil que otras personas que no están tan convencidas de querer hacerlo, quieran entregarle todo, ¿verdad? A Jesús a través de nuestra madre. Entonces, ahí es donde el corazón de María, que no, o sea, ella quiere abarcar a todos sus hijitos.
Entonces nos da la oportunidad de que, por ejemplo, si un padre, vamos a suponer, Alejandro, tú ya estás consagrado a María, pero tus hijos no están consagrados. A través de esta fórmula de consagración, que es una sola y sencilla oración, tú puedes, con la potestad que Dios te ha dado como padre y por el sacramento del matrimonio que tú tienes la potestad de consagrar a tus hijos y hasta a tus nietos. Ellos quieran o no quieran. Por eso es la consagración del hogar y de la familia. Es muy importante también cuando el padre o la madre, ¿verdad? Pero un padre, lo que un padre como San José, o sea, la potestad que tiene sobre como cabeza de familia es de grandes gracias para los hijos. Y entonces, pues a mí se me hizo un acto tiernísimo del corazón inmaculado de María, que con esta pequeñita oración y con esta pequeña consagración abarque hasta los que no quieren. Y algo bonito es que también podemos consagrar a nuestra familia directa que ya no está aquí. Por ejemplo, podíamos pensar, ay, pues yo hubiera querido que mi papá, mi mamá, mi abuelito se consagraran, pero pues bueno, ellos ya no están aquí. A través de esta consagración puedes consagrarlos a ellos y si ellos estén en el purgatorio, pues van a recibir consuelo y pues tal vez no sabemos si sea el medio para que vayan al cielo, ¿verdad? Si era lo poquito que faltaba para llegar al cielo. Y otra cosa más es que también podemos consagrar a los bebés que no nacieron, ya sea por causas naturales o porque se les impidió nacer. Pues sabemos que hay muchas mamás y papás, incluso abuelitos, que pues se arrepienten de haber llegado a tomar esa decisión y es una manera de sanación para las almas de los padres, abuelos o terceras personas que llevaron a, a que terminara de esta manera y también de darle a estas almitas que al no ser bautizados quedan como son criaturas, ¿verdad? De Dios. Entonces, al consagrárselos a Dios de esta manera, por fe, tenemos esa esperanza de que al elevarlos a esa dignidad de consagrados al corazón sagrado de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pues vayan al cielo, ¿verdad? Entonces, yo cuando conocí la consagración, tuve la guía de un sacerdote exorcista que me dijo algo muy, muy bonito, el padre Alfonso Guevara. Él me dijo que él veía que esta consagración era de Dios y de la Santísima Virgen y que veía en esta consagración una virtud que no veía en otro tipo de devociones o de apostolados, que él creía que era única y que representaba, o sea, que representaba esta consagración, y me mandó a estudiar el catecismo de la iglesia, porque él me dijo, yo sé lo que estoy viendo, pero yo quiero que usted se dé cuenta por usted misma, y quiero que estudie el catecismo. Entonces, pues muy guiado por el Espíritu Santo, el padre Alfonso, pues me fui a estudiar junto con mi hermanita Gina, que ya les mencioné sobre ella, la que me introdujo en este camino de la consagración, y pues juntas llegamos al discernimiento de que la virtud que distingue esta consagración es la virtud cardinal de la justicia, porque la virtud cardinal de la justicia, que si no me equivoco está en el numeral 1807 del Catecismo de la Iglesia, es tornar a Dios lo que es de Dios. Entonces, si Dios nos dio hogar, familia, trabajo, sustento, vida, pues lo menos que podemos hacer es consagrárselo a Él, darle a Dios, lo tienes a la mano y lo puedes leer, tornarle a Dios lo que es de Dios y al prójimo lo que le es debido. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, cuando recibes ese bien, sientes esa satisfacción de que ya
ya le entregaste tu hogar, tu familia, tu trabajo, hasta tu negocio, todo lo consagras al Señor, entonces nos queda una satisfacción de querer compartirlo con alguna otra familia. Entonces no solamente le damos a Dios lo que le es debido, sino que vamos al encuentro de otras más familias. Y es lo que Dios quiere, que todo lo regresemos a Él, pero también al prójimo. Yo recibo un bien, entonces lo Te llevo lo con mis hermanos, comparto. lo comparto. 1807. La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión. Los hombres. La justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común, dar a cada quien lo que le corresponde. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Siendo juez, no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Levíticos 19:15. Dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo. ¿Sabes? Esto que me, esto que me estás diciendo de que se pueden consagrar quien ya falleció, y ahorita que hablábamos de este terrible mal del aborto en todo el mundo, ¿no? En México ahorita en particular, eh, hay una enorme mentira detrás de los anticonceptivos. De hecho, la Asociación de Ginecobstetras en los Estados Unidos de Ginecología pretendieron, y en este momento no me acuerdo si lo lograron, pero ellos pretendieron que se desconociera el término de fecundación y se moviera al momento de la implantación. Todos sabemos que los espermatozoides viajan a través del tracto genital de la mujer para encontrarse con el óvulo al que van a fecundar, y son millones de espermatozoides a los cuales solamente llegan 3 o 4 espermatozoides. Y en el momento de la fecundación, en ese momento surge una nueva vida, surge un nuevo hijo de Dios, en cuerpo y en alma, irrepetible en toda la humanidad, antes y después. Entonces, ese ser humano que se forma en ese momento, y que terriblemente en Francia surge esta píldora del día después, que es para cuando se tiene una relación furtiva y que la tomas esperando que no haya concepción. Pero si la concepción ya ocurrió, estás provocando un aborto. Y entonces estos médicos lo que pretendían era que cuando en una cajita de anticonceptivos dice anticonceptivo y no provoca aborto, es porque han movido el término de fecundación, lo mandan a los 13, 14 días, que es el momento de la implantación. El momento en que en el óvulo fecundado se implanta en la pared del útero, lo quieren llamar fecundación. Y con ello quieren ganarse esta ventana de 14 días para decir que el eh, anti, anti la píldora de control, perdón, Sí. anticonceptivo no provoca aborto. Mentira. Hay millones de mujeres que no lo saben, pero que han provocado un microaborto, ya sea porque ocurrió en esta etapa primera de tránsito del óvulo fecundado a la pared del útero, o porque ocurrió en los primeros estadios de una vez el óvulo fecundado y viene un ligerito sangrado y lo toman como un tema de periodo y no le dan importancia. Entonces, yo quiero hacer una invitación enorme, enorme, específica, a ti, mujer, casada, soltera, creyente, que si has utilizado anticonceptivos, busques esta consagración, ahorita les decimos cómo, y la realices por tus posibles hijos que hayas abortado, consciente o inconscientemente, para que los hagas hijos de Dios y para que
hagas una buena acción que te valga en el momento de tu juicio personal. Eso me parece bellísimo, eso me parece bellísimo. Sí. Sí, a mí es de las cosas que más me llegaron profundamente, porque la justicia para estos bebés no nacidos, lo mínimo que podemos hacer es darles esa dignidad de, pues, de hijos consagrados a Dios. Dios en su misericordia y en eh, pues en su amor, en su voluntad, solo es un misterio para nosotros, pero nosotros tenemos el deber de hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Tenemos que pedirlo. Acordémonos que la única oración que Dios no escucha es la que no se hace. Si nosotros pedimos y pedimos con fe, y nuestro Señor, que es un Padre amoroso, Él va a escuchar nuestras oraciones. Ya nos lo dijo nuestro Señor Jesús en el Evangelio. Si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, imagínense el Padre que está en el cielo. O sea, Ujú. nosotros como padres tratamos de darle a nuestros hijos lo mejor que podemos, ¿verdad? Lamentablemente, eh, la cultura que nos contamina es lo que ahorita está haciendo grandes estragos. Es la razón por la que esta generación, que es mi generación y tu generación, Alejandro, y ni se diga las que vienen detrás de nosotros, es toda esta cultura, lo que le llamó el Papa San Juan Pablo II, la cultura de la muerte, ¿no? Los anticonceptivos, los dispositivos, o sea, ya no le llamemos el aborto en sí, sino todo lo que es para deshacernos de lo que nos estorba, de lo que, como dice, de lo que dijo la Santa Madre Teresa de Calcuta, para poder vivir como yo quiero. Entonces, es una cultura egoísta, una cultura colectiva muy egoísta, como cómo se ha venido desarrollando toda esta corriente eh, del feminismo eh, mal encausado, porque yo soy una mujer, soy profesionista, soy médico, cirujano, dentista, y obviamente que siempre he querido tener derechos, la Claro, oportunidad de operarme, claro. el poder tener la oportunidad de ayudar a otros con los talentos, las virtudes y la educación que Dios permitió que yo tuviera, y así poder ayudar a los demás. Y en eso sí quiero ser igual, en no parar en ayudar tanto como me sea posible, Y en ayudar desde tu condición de mujer. desde O sea, condición de mujer. Sin sin, embargo, yo parte de mi testimonio es reconocer que en algún momento yo desdeñaba el hecho de ser ama de casa, de incluso de ser una mamá llena de hijos, porque el mundo lo que te ofrece en este momento para poder ser exitoso es, pues es que no vivas la vida que vivieron las mamás de antes, que tú tienes que vivir diferente. Entonces, están todos estos elementos de los anticonceptivos, de lo que te impide que no seas una mamá que se llenó de hijos y que te quedes en la casa criando, etcétera. Y yo crecí, o sea, debo decirlo, en este proceso también de descristianización que tuve, donde me fui separando de Dios y me fui llenando de toda esta ciencia y de estos conocimientos, también crecí con un cierto desprecio a la vida de las mujeres pasadas, de las pasadas generaciones. Esas, ay, no, llenas de hijos y en la casa todo el día, etcétera. Y parte de lo que Dios me tocó mucho, hoy les puedo decir y se los digo con mucho orgullo, hoy en día yo soy ama de casa, soy mamá de familia, yo estoy entregada a mi familia al 100%, yo dejé mi profesión y, y mi vida está dedicada a mi esposo y a mis hijos, a mi familia.
no, no me considero que sea retrógrada o lo que sea. Me siento tan bendecida de poder ser una mujer que prepara los alimentos para su familia, que limpia su casa, que está esperando tener la casa limpia y recogida para mis hijos. O sea, se los digo con mucho orgullo. Era antes algo que yo despreciaba, pero es parte de todo lo que se nos va pegando que no es de Dios. Para mí hoy en día mi modelo es la Santísima Virgen María y recuerdo en una película que se llama María de Nazaret, así ese es el título, María de Nazaret, donde se refleja una imagen de la Santísima Virgen que nunca había visto y es recogiendo zanahorias y moliendo un trigo para hacer un pan y está trabajando porque va a llegar José y Jesús a comer a la casa. Entonces, esa, esa dignidad de la mujer en el servir a su familia, porque no me van a negar que lo más hermoso del mundo es, por ejemplo, cuando llegas a casa de la abuelita o de tu mamá y te está esperando con una sopa caliente o con algo. Es lo más bonito. El corazón de la casa es la mamá. Y hoy en día es un desprecio ver esa figura de mamá. ¿A qué hogar van a llegar los hijos de mañana? A un lugar, o sea, yo lo viví con mis abuelas, lo viví con mi mamá y soy muy feliz de que mis hijos puedan vivirlo conmigo. No todos tienen el privilegio de poder vivirlo de esa manera, pero hay que pues concientizar también a las nuevas generaciones de que es muy digno, muy hermoso, pero solamente se logra cuando estamos de la mano de Jesús y de María. Sin ellos no se puede, porque el mundo te va a decir que eres un mediocre o una mediocre si te quedaste ahí para hacer de comer y limpiar la casa, ¿verdad? Entonces, si viéramos la riqueza y las gracias que da el Señor cuando uno tiene la oportunidad de formar a los hijos, cuando les enseñas a rezar y cuando ves que aman a la Virgen como si la vieran. Mis hijos aman a la Virgen como si la vieran aquí. Yo sé que el día que la vean ni se van a sorprender porque saben que un día la van a ver. Entonces sé que tienen esa fe y eso no tiene precio. Qué Y maravilla. quiero decir, yo fui de la cultura de quien no quería más niños. Yo cuando solo tenía Valentina, yo no quería tener más hijos. Me estorbaban. Y sí, es parte de mi testimonio, de mi conversión, que estaba inmersa en esa cultura de la muerte. Pero Dios y nuestra madre me arrancaron de ahí, me arrancaron de ese mundo de tinieblas y en un segundo yo vi la luz y fue tan claro todo y pues desde ahí intento, ¿verdad? Seguir y mi modelo es la Virgen María. Este modelo de vida eh, Ay, la es, familia, pero es el estatus ideal del hombre. No, un papá, sí, claro, tenemos que traer el pan a la casa, ¿no? Pero, claro, pero esta imagen es tan reconfortante de tenerlo como modelo. Qué sí. padre. Oye, ¿cómo consigue la gente? ¿Cómo pueden adquirir este folletito? La consagración para bendición en México, casi en la mayoría de los estados de la República hay encargados. Por ejemplo, yo estoy en Texas, en Estados Unidos, Ujú. y aquí habemos dos personas que iniciamos, pero ahorita ya hay muchas más personas en el equipo. Empezamos siendo dos y ahorita ya somos como 10 y se ha ido para otros estados gracias pues a la buena voluntad de las personas que quieren seguir compartiendo, ¿no? Este regalo del cielo. Eh, puedo, pues mira, es que no sé,
no sé cómo lo manejen en tu programa, te escriben para pedírtela. Este folletito es gratuito. Ok. Lo único es que cuando lo mandamos a otra ciudad, pues a veces solamente lo único que les pedimos es el costo del envío, pero los folletos pues son gratuitos. Los podemos enviar. Si pueden dejar sus datos y su teléfono, se me hace más fácil que dejen un mensaje con sus datos o en inbox, en el mensaje privado y nos comunicamos pues para enviarles. Hay una página que les voy a pasar, que viene aquí en el folleto de la consagración. Bueno, está al revés, que es www, está aquí, Lo la ponemos tierra, en la descripción de latierrademaria.com. Y la lo, tierra de María.com. Ahí pueden dejar su mensaje a quienes estén interesados y que ahí dejan su teléfono y nos comunicamos. ok, Y ya les mandamos según la ciudad, ya sea en México o en cualquier otro país, pues ha llegado la consagración, si no me equivoco, a 9 países. ujú, Y también decirles que está creo que en 7 idiomas. La tenemos vía física, que ya están benditas una por una de estas consagraciones, pero también la tenemos de manera virtual. Así que pues también se puede descargar en la misma página de la Tierra de María en cualquiera de los 7 idiomas que ahí aparecen. ok. Y a mí se me Sí. ocurre que, como saben, pues yo estoy distribuyendo el libro del aviso en México. Ujú, Perdón que tenga el título en inglés, pero los libros en español estamos distribuyendo en México a través de la página www.elgranaviso.com/libro, y lo voy a poner aquí abajo en la descripción. Lo que les ofrezco es que todos los envíos que salen a través de Mercado Libre, yo me pongo de acuerdo con Silvia para hacernos de un stock, y que esos libros que salen desde Mercado Libre a través de esta página que les he mencionado, los podamos acompañar de este folleto, no inmediatamente, porque tenemos un stock todavía como de 500 libros en Mercado Libre, pero una vez se agote este y podamos llevar más libros, les ujú. ofrezco incluir esta oración de consagración para que la tengan en sus casas, pero y si no, recurran a la página de www.tierrademaria.com. Muchísimas gracias, Alejandro. De verdad que, pues bueno, por eso nuestra madre sabe por qué une caminos, ¿Ok? porque ella no descansa y a veces los medios que a nosotros se nos limitan, ella abre sus caminitos. Entonces, bueno, pues por eso, pues por eso nos encontramos, para que siga llegando la consagración a más lugares y a más hogares y más familias. Y pues también decirles que pueden pedir consagraciones para ustedes y su familia, pero les comento un poquito que a veces nos encontramos con algunas personas que sienten un llamado muy especial a seguirlo compartiendo y pues nos han llegado a pedir hasta 3,000 consagraciones para repartirlas en su ciudad, en su diócesis, en fin, cada quien recibe el llamado, así que si alguien siente ese llamado pues de compartir esta bendición y mientras veía el programa sintió en su corazón que, que nuestra madre le está poniendo ahí esa misión, pues no lo duden, porque esos pensamientos y sentimientos que surgen así en un instante, decir, creo que debo dar el paso a hacer esto, háganlo en el momento, porque si lo dudan, ya después se va a olvidar. Y a veces es un llamado de nuestra Madre y de nuestro Señor, pues para que ellos sigan, eh, pues, llegando a más hijos, a más almas. Pues yo quiero mandar un saludo a Andrés y a Gina. Gracias, Gina, por poner a Silvia en este camino. Gracias, Andrés, por lo que estás haciendo en México y el mundo. Les mando un abrazo. Andrés, a ti ya te conozco. Ginita, espero conocerte pronto. Es más, vamos a programar una entrevista con ambos y se las Sí, compartimos aquí. ¿Algo más que quieras compartirnos, Silvia? pues
Pues bueno, yo solamente les quiero seguir invitando, recordando que no dejen de rezar el Santo Rosario todos los días, que busquen siempre pues estar en paz con Dios a través del sacramento de la reconciliación y que pues bueno, también no dejen de leer la Biblia cuando puedan. Son las cosas básicas que podemos hacer para seguirnos acercando al Señor y por supuesto asistir a misa, hacerlo con todo el corazón porque cada misa es un milagro. No lo podemos ver, pero es un gran milagro lo que está sucediendo en cada misa. Bueno, eso sería lo que les puedo decir. Había algo más, pero creo que se me fue. Pero Alejandro, muchísimas gracias. Te agradezco con todo el corazón y gracias a Dios por esta entrevista. Gracias, mamita María, por tenerlos aquí. Gracias. Que Dios los bendiga. Silvia, que Dios te bendiga. Muchas gracias por todo. Bendiciones, Alejandro. Hasta luego. Hasta la próxima.